Se implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Buenas noches, aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito, las entrevistas antisistemistas de los jueves, y hoy jueves tenemos un invitado, mira, quiero ponerlo ya en pantalla, pero ahí está conectándose. Para mí, este señor es un gran amigo, pero un gran amigo. Nuestra amistad nació desde la disidencia. A ver, él cree en una cosa, yo creo en otra por mi formación. Así todo, con el tiempo hemos podido forjar una gran amistad y él me ha enseñado tantas cosas me ha enseñado que a tal punto hizo que yo dudara de mis creencias. Lo ha hecho, lo voy a presentar ahí ya que se está acomodando. Mi gran amigo Iru Landucci. Mi gran amigo Iru Landucci. ¿Cómo te va, Iru? ¿Qué haces, Quique, querido? Gran presentación. La verdad que cada vez que salimos al aire siempre hay un dato nuevo que hace que ese famoso nombrado 99,9999991% en aquella conferencia, en cuanto a mi opinión sobre la postura de la forma de la Tierra de Quique Romero, vaya aumentando. Ya está en 99,999994%. Estás ahí, estás a un par de decimales. Esto es como las religiones, Iru. Hay que prenderle una vela a cada santo. No sea cosa que uno termine muriéndose. Viviendo ahí. Y el que te recibe era el otro. Exactamente. Yo hoy para la ocasión me he vestido de gala, con la gran camiseta de Javi Pobes, ya veo. Obviamente terraplanista, ¿no? Que fue el único equipo de fútbol en la historia que salió a una cancha profesional con un prohibido abajo el nuevo orden mundial. Y obviamente qué más lindo que festejar dándole un beso a la tierra plana, que es donde nosotros habitamos, básicamente, maestro. Así que para mí es un placer compartir estas temáticas con vos, fuera de los chistes, de las bromas y de las chicanas. De las chicanas para todos nuestros colegas que les molesta supinamente que haya un terraplanista cerca de estas temáticas, llamadas informaciones alternativas, conspiranoicas o como quieran decir. Pero acá estamos, maestro, así que para mí es un enorme placer. Los conspiranoicos al final en este 2025 somos los que estamos con todas las manos ganadoras, con todas se van dando acá. Y sí. Una de las que se nos dio así regalada esta semana, no la esperábamos, y nos la regalaron así de la nada, es esta poronga voladora que llegó a la estratosfera y llena de chicas. Y vos fíjate, quieren promover el feminismo, suben todas mujeres a una nave. Está bien, la nave era una nave, está bien. Espacial, podemos decir. Bueno, suben a todas estas mujeres a una nave, ¿y a dónde las suben? A una poronga voladora. Cuánta contradicción que hay en todo. Y son todas que desde el espacio gritan girl power, feminismo, todas demócratas, obviamente, todas woke, ¿no? Pero todas en contra del patriarcado, queriendo romper el techo de cristal. ¿Y qué tan arriba está el techo de cristal? Entonces fueron a ver hasta dónde y llegaron hasta ahí porque pegaron contra el techo de cristal y rebotaron entonces. Si no, ¿cómo bueno, no soy tanto de esa postura dentro de la Tierra plana, no estoy en la postura del techo de cristal ni nada por el estilo, pero sí estoy en algo un poco más técnico y podría decirse incluso hasta más científico, que es simplemente que el ser humano no tiene la capacidad como para poder elevarse demasiado en este plano de existencia, dado que las condiciones, una vez que uno ya supera
los 30, 40 kilómetros hay demasiada liviandad atmosférica y por lo tanto no tenés de qué propulsarte, básicamente. O sea que por más que vos quieras seguir subiendo, no tenés más ni combustible ni propulsión. Claro, exacto. Perdés la propulsión. Me encanta porque vos técnicamente lo refutás todo, pero para empezar, déjame pasar un videíto que va a presentar la cosa, como es, más o menos por dónde vamos a caminar. Vamos a caminar por todos lados, pero déjame presentar así. 1, 2, 3, take up space! Un hito histórico que forma parte ya de las mayores gestas realizadas por el ser humano. Katy Perry y otras 10 tripulantes han realizado un vuelo espacial compuesto exclusivamente por mujeres. Una historia de empoderamiento, superación y... Nada, para que nos vamos a engañar, este viaje no es más que un capricho de millonarios, una forma de alimentar su ego muy cara, tanto económica como ecológicamente. Porque los apenas 11 minutos que ha durado esta excursión por el espacio ha consumido tantos recursos como tú en 1 millón de vidas. Eso sí, tú sigue bebiendo con pajitas de cartón y no vayas al centro con tu coche viejo, que tienes que compensar estos caprichos. Porque este viaje, como el de Calleja hace poco, no ha servido para absolutamente nada más que cumplir los deseos de una élite económica que vive en otro mundo donde no existe el cambio climático ni la desigualdad. Todo lo que rodea a este viaje apesta, hasta la forma en que los medios lo han vendido como la primera misión espacial compuesta por mujeres. No era una misión, era una excursión carísima. Y desde luego no era la primera compuesta por mujeres. Quizá los grandes medios del capital hayan olvidado que en 1963 una mujer de familia obrera llamada Valentina Tereshkova demostró que las mujeres libres lo pueden todo. Porque ella sí era una astronauta de verdad y no una influencer del espacio. Déjame que ponga en duda lo de astronauta de verdad. Influencer del espacio, digámoslo así. Mentirosos del espacio. Nosotros le llamamos actornautas, en realidad. Actornautas, bien. Está bien. Sí. Es como el tipo de un ángel. De hecho, todo lo que tiene que ver con el espacio exterior tiene una clave, una tónica religiosa muy, muy fuerte que mucha gente, por no meterse en la temática, lo desconoce. Comenzando, lógicamente, perdón, ¿el video continúa? No, ahí está. Ok. La primera clave religiosa es que la teoría del Big Bang la postuló justamente Georges Lamette, un jesuita, que se basó, seguramente vos esto no lo conocías, Quique, pero la teoría del Big Bang está basada en un ensayo poético de Edgar Allan Poe, que se llama Eureka, en el cual se habla del huevo primogenio, y de ahí sale la teoría del Big Bang, que viene después, ¿no?, también combinada con Teilhard de Chardin, otro jesuita que le viene a dar una explicación a la teoría de la evolución y el Cristo cósmico y patapín patapán, pero que básicamente el astronauta hoy en día, no esto que está ahora, estos serían como unos querubines, pero el astronauta original, el que realmente supuestamente va al espacio, es un ángel que baja vestido de blanco como mensajero de los dioses, en el cual es el único que pudo ver al estilo Enoch el mundo desde afuera, y ellos vienen y te dicen, ¿no?, cómo es el mundo desde afuera. Y siempre el discurso que baja es un discurso político, en el cual te dicen que ver la Tierra desde allí arriba tiene una implicancia en el subconsciente del ser humano que no hay otra experiencia en la vida que lo iguale, que es que no ves las fronteras, que ves a la Tierra como una sola y que te tendría que hacer reflexionar acerca de qué es lo que le estamos haciendo a la madre Tierra, a la única nave en la que todos estamos metidos, ¿no? Y que toda esta poesía tipo Carl Sagan, ¿no? Nuestros sueños, nuestros errores, nuestros mejores anhelos, todas nuestras guerras, nuestros amores, todos están ahí en la nave Tierra y solamente ellos te pueden decir cómo... un puntito azul. Sí, ahí, pálido, un puntito pálido. No te olvides que estás muerto, está pálido el puntito. Y vos sos un gil, que la ves por la televisión, amigo. ¿Por qué? Porque el cielo, al contrario de lo que se dice en la Biblia, lo cual no concuerdo, pero por lo menos en la Biblia te dicen, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Acá es todo lo contrario, querido, esto es para millonarios. A los cielos van los millonarios. Exactamente. Y vos la ves por televisión a la Tierra esférica, mi amigo. Te guste o no te guste,
te la pegan acá así y vos te pones Netflix para ver el espacio exterior. Claro, ¿Es así? pero vos mira, esto déjame ponerlo sin el audio. New Shepard has cleared the tower. Ahí. ¿Sabés cómo se llama la nave, no? Blue Origin, ¿no se llama? No, Blue Origin es la empresa. Ajá, Ahora lo vamos a se estudiar. llama la nave. Ahora lo vamos a estudiar. Pero vos la nave, fíjate, sí. la nave se llama New Shepard. Ah, el nuevo pastor. Claro, porque todos los globertines son sus ovejas y los lleva un pastor al espacio, amigo. Mirá. Es así, a vos te lleva un Claro. pastor al espacio, igual que al cielo te lleva el pastor de la iglesia. Imagínate si Mirá. habrá clave religiosa. Por lo que se ve acá en las imágenes, más que un pastor, allá arriba había un rabino, y no un rabino con un bisturí, sino con un hacha, porque te cortó el glande entero, y lo que cayó a tierra fue el glande. Es una otra más, mirá, otra simbología más que voy a incorporar a este análisis, Claro. lógicamente. Mirá, cuando quieras, yo ya estoy compartiendo pantalla, si querés nos vamos metiendo Sí, un poquitito pará. en... Antes de Sí. que vos muestres todo lo que tenés, déjame terminar con esto. Acá Katy Perry llena de amor, diciendo que todo lo que Like how encontró de much amor, love you have to give amor, and how amor. loved you are until the day you launch. Todo amor era para Katy Perry. Este viaje fue un viaje de amor, descubrió el amor, es como vos decís, pudo ver la tierra desde arriba, entonces se llenó de amor, volvió llena de amor. ¿Qué nos queda a nosotros, Ciro? Estamos vacíos de amor porque no tenemos la posibilidad de subirnos, o que Jeff Bezos nos invite a su poronga voladora y nos mande a la estratosfera. No tenemos esa posibilidad. Por el momento Pero no la tenés, Quique, no, lamentablemente no tenés esa posibilidad. no la tenemos. Lo bueno que está sucediendo acá es esto, mira, esto es el Daily Mail, Mail. Yo siempre digo que el 2025 es el año en el cual van a salir todas las verdades a la luz, y acá los conspiranoicos, el Daily Mail dándole la razón a gente como nosotros, los teóricos de la conspiración aprovechan la metedura de pata de Blue Origin y afirman que es una prueba definitiva de que la misión de Katy Perry era falsa. Los teóricos de la conspiración tienen razón. Ahí va ahí está, lo de la puerta. Pero no quiero entrar en esto. Para esto tenemos a los amigos de Pachamama Flat que hicieron este análisis. Déjame ya, es lo último que voy a pasar. El de Tabú Conspiracy me parece que es. Estos son unos grandes amigos, los conocí a través tuyo, a los de Pachamama Flat de Perú son, ¿no es cierto? Así es. El amigo que ya está en Perú, a la pronta juntada que tenemos el 26 y 27 de abril ahora en Chile, en Religare, si quieren algunos que nos estén viendo y están ahí cerca y quieren darse una vueltita, el congreso de Religare, religarechile.com, ahí tienen todo ahí. ¿Esto va a ser en Santiago? En Santiago de Chile ahora, en apenas 10 días. Menos. Bien. Ahora para el cierre de esta transmisión vas a pasar bien ese dato. Dale. Pero vamos a ver lo que nos muestran los amigos de Pachamama Flat. Hola a todos. Obtuve esta información del canal Flat Out Truth Resurrection y quería compartirla con cualquiera que no la haya visto porque me pareció bastante divertida. Aquí es donde pueden encontrar el video original en el canal Blue Origin. Y la marca de tiempo está allí como... Bueno, de todos modos, vamos a saltar adelante hasta después de que la cápsula supuestamente aterrizó con paracaídas en el suelo con la celebridad aún dentro. El gran error fue que las mujeres dentro abrieron prematuramente la cápsula y el encargado de Blue Origin se apresuró a la puerta para decirles que la cerraran. ¿Qué va a salir de su boca, pero realmente de su corazón, cuando ella... Todavía no estaban maquilladas. Luego, aproximadamente 2 minutos y 45 segundos después, Jeff Bezos se acerca a la cápsula con una herramienta especial para desbloquearla. Vamos a ver de nuevo. ¿Estás bien? Bien, aquí vamos. Aquí va Jeff Bezos a abrir la escotilla.
Ups. Él no lo cerró de nuevo realmente. Como he dicho antes, si falsificaron una parte, entonces podemos asumir con razón que falsificaron todo. Gracias por ver. Horaci, te pongo tu pantalla. Bueno, a ver, varias cosas. La primera, en cuanto a eso, que lo tenía por acá. Bueno, primero recuerden, mira, me hago autopublicidad, quedó abierta. Inurparatodos.com.ar, aquellos amigos de Quique Romero. Sí. Todos te siguen. A mí me llenan de mensajes para que te invite. Bueno, acá está, lo traigo. Acá estamos. En cuanto al video que mostraste recién, dos cosas. Hay una voz porque se confunde en esa traducción. La periodista, que es la que está comentando, es la que dice, ¿qué van a decir cuando bajen? ¿Van a decir, oh, he visto la curvatura de la Tierra? Sí. Ok. Oh my God, I saw the stars, I saw the curvature of ¿Qué the... van a decir? ¿Vi las estrellas? Se pregunta la periodista. ¿Qué van a decir? ¿Vi las estrellas? ¿Vi la curvatura de la Tierra? Bueno, eso justamente es lo que ninguno de los que va ahí arriba dice. Curiosamente, todos bajan y dicen, he visto la negrura absoluta, y el único que ha hecho referencia a la curvatura de la Tierra es el español Callejas, porque tiene una especie de cruzada directa contra nosotros los terraplanistas, dado que nos conoce y hace videos en Instagram, ¿no? Hablando y poniendo cosas de las que nosotros hablábamos y demás. Después el resto ninguno dice vi la curvatura de la Tierra. Lo otro que quiero dejar en claro, yo no abogo tanto por esto como un error, ni que se falsificó. Para mí la nave despega, no hay ningún motivo para ponerse conspiranoico de la conspiración y caer en una trampa tan infantil como que una nave de estas en el año 2025 no tengamos la tecnología para tirar un petardo al aire. A ver, los chinos la tenían en el año 800, la capacidad para tirar cañitas voladoras. Por eso, esto es real, esto de mi punto de vista, esto es 100% real. Esto no es, a ver, la nave, la cápsula, se puede abrir desde adentro. No tengo dudas, y no es que quiera hacer apología de absolutamente nada, pero quiero decir que las mujeres le haya agarrado 6 mujeres adentro de una cápsula de 3 metros cuadrados, le puede haber agarrado ansiedad y se pusieron a tocar botones que no tenían que tocar. Y por eso se abrió la puerta y es parte del show, pero porque es parte del show, que vayan y abran la puerta desde afuera. Es como el conteo. Tal vez la gente no sabe que el conteo de 10-0 no es algo científico, es algo propuesto por un escritor de ciencia ficción. Los primeros lanzamientos de cohete no se contaba 10, 9, 8, pero después se dieron cuenta que para cuestiones de show en vivo, el 10, 9, 8, 7 generaba ansiedad, generaba expectativa, y se estableció eso, pero no por una cuestión científica. Bueno, dentro de estos shows, que son televisivos, que es una cuestión de venta de empresa, etcétera, queda mejor que vaya alguien y te abra desde afuera. Pero no significa que porque la puerta se haya abierto antes, entonces todo es falso y no, yo no entro. Yo la veo muy finita para hacer una puerta que fue al espacio. Vos fíjate, Iru, no, si vos te vas en un avión, todas las puertas se abren hacia afuera del fuselaje y a contraviento. Esta se abre hacia adentro. Esto me llama mucho la atención. Mirá, yo puedo decir que desde la construcción, o sea, si vos entrás a la parte de la construcción y demás, se ve bastante sólida. Ahí es algo que pasa aquí, que yo no entro ahí porque si no después te terminan agarrando por tonterías. Claro. Acá el punto ¿cuál es? Andá y miralo cómo está construido. Que una puerta se selle al vacío, o sea, se selle bajo presión, ¿tiene algo de raro? Y la verdad que no. O sea, la verdad que no. O sea, no tiene nada. O sea, esto que nosotros estamos viendo, un cohete despegando, no tiene nada, absolutamente nada de raro. Me parece de lo más normal. O sea, sigue siendo tecnología de 1930. Es el cohete B2 con electrónica. Exacto, el cohete B2 de Von Braun, cuando Von Braun era malo porque acá tenía una obvio. Pero después quiero decir fue bueno porque acá atrás tenía la bandera yanqui. Sí, acá lo que voy es, la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo lanzaron los cohetes con los módulos lunares y cómo aterrizaron en la Luna en una época que no existía la asistencia por computadora en los motores. Acá, justamente, un cohete puede volver a aterrizar porque existe la asistencia por computadora que va equilibrando la nave. El problema era en los 60 y en los 70 cómo hacían eso. Ahí sí tuvieron que falsearlo porque no se podía hacer, obviamente.
En la de hoy en día, como te digo, esto es simplemente una estupidez. Pero hay cosas más importantes. Sí, ¿tenés la imagen de cuando pega en tierra la cápsula? La podemos buscar, no, pero también no tiene nada de raro eso, Quique. Lo tengo incluso, yo tengo los videos originales cuando se hacían las pruebas y demás. Es un retrocohete que se hace. A ver, A vos te puede parecer que a eso... mí me parece que están yendo re rápido y que los que están ahí adentro se hicieron mierda. Es un retrocohete que hace que vos no sientas nada adentro. Aunque te parezca raro, es perfectamente normal. Sí. Es perfectamente normal, te lo muestro desde adentro incluso. Lo que vos ves es, tenés que verlo como, por eso te digo, todo esto está asistido por computadora. El problema era en los 60, pero acá creo que lo podés ver desde adentro, que es el mismo de otra gente. Otra misión, sí. Sí. Si está por acá, bueno, ahí se pero suelta. eran todos hombres ahí, che. Es que en la mayoría hubo nombres. Este es el cohete que vuelve a aterrizar para ser reutilizado. Insisto, para mí eso es perfectamente verdadero y no tiene nada absolutamente de raro. Y acá tenés cuando van aterrizando, cuando van cayendo ahí, y ese retrocohete que hace es, ahí, ¡pac! Listo. Y funciona así, no tiene nada de raro. Es que no tiene nada de raro. Es eso. Y ya está. Y te bajás y salís y listo. Por eso te digo, a mí la gente de la conspiración que se ponen ya no, todo es CGI y esto me parece que perjudica más que aclarar. Pero bueno, es una opinión mía personal. Sí, Dicho esto, hay varias cosas interesantes, por lo menos para tener en cuenta. Lo primero es que, ¿quién controla la industria del espacio? ¿A quién se le permite acceder al negocio espacial? Esas son preguntas interesantes para hacer. Obviamente, en un principio es gubernamental, es totalmente burocrático, y así como existe un tratado antártico, existe el Acta del Espacio Exterior, en donde en la época de los 60, en el 62, se establecieron ciertas limitaciones y restricciones a nivel quién puede ir al espacio y toda la burocracia que hay que pasar para que te aprueben a ir al espacio. A nosotros en Argentina, por ejemplo, en la época de los 60, los 50 y los 60, fue de los países más avanzados en cohetería. De hecho, nuestro Castor fue uno de los cohetes más avanzados de la industria aeroespacial argentina. Y después, ¿qué hicieron? Empezaron a regular diciendo que un cohete, o sea, que una empresa en un país no puede tener una lanzadera propia de cohete porque se puede de ahí generar un misil intercontinental. Y entonces empezaron a cortar las vías a aquellos países que de manera independiente querían, de alguna manera, tener su soberanía en el espacio. Entonces, hoy en día, todo lo contratás, o a China, o a Rusia, o a Estados Unidos, que son de los países que más controlan las lanzaderas, las que tienen las lanzaderas, y después en un momento, para que los ojos se distrajeran y se fueran un poco también para otros lados, empezaron a abrir esta propuesta de las empresas privadas. Pero claro, las empresas privadas siempre pertenecen a gente que está con ellos, que ellos de hecho han privado. Aparte, gente con mucha plata, todos. Permanentemente desde las revistas de finanzas nos mencionan las personas más ricas del planeta y son estas de acá. Sí, para mí del mundo más que del planeta, pero exactamente. Sí, del mundo, sí. ¿Por qué? Porque el tema ¿cuál es? Vos tenés que más o menos, viste, vos tenés, mientras que te estás llevando todo con esta mano, vos le tenés que mostrar esta al público. Entonces, los ojos estaban, después del alunizaje, del falso alunizaje, obviamente las agencias espaciales tuvieron un tiempo donde había mucha gente criticándolos. Después fueron ganando terreno y versearon con los satélites y un par más de cosas que después veremos. Y en ese momento abrieron el espacio exterior con esta idea del turismo espacial y que, a ver, nosotros en la NASA no estamos para llevar turistas, estamos para hacer misiones científicas de alto calibre. Lo mismo se jactan los chinos, europeos, etc. Entonces, al público lo tiene que llevar, ¿entendés? Una empresa militar no lleva al público de Argentina a España, lo lleva una empresa comercial. KLM, Air France, no sé, la que vos quieras. Es equivalente son estos muchachos que están acá. Después el resto son los que supuestamente
crean nanosatélites y se los dan a estos para que estos los lancen en sus cohetes. Cuando digo esto, ¿quién estoy hablando? Un Elon Musk, un tipo que está recontra comprometido con el gobierno norteamericano, si no todas sus empresas ya estarían fundidas, incluyendo SpaceX, que también se pronuncia SpaceX, ¿no? Porque el espacio es el sexo, ¿no? Es como la adrenalina de la juventud de hoy en día. Obviamente todos conocemos la mafia de PayPal y todos sus entrelazos con la parte más burocrática, si se quiere. Después está, obviamente, Jeff Bezos, que tiene Blue Origin, que es el dueño de Amazon, que pareciera que dice, ¿no? Pareciera como si fuese un masón. Amazon, masón, sí. Amazon, que va a llevar turistas al espacio. Bueno, más que turistas, lleva a millonarios. Por el momento no se puede decir que sean turistas. Después está Sir, porque es un Sir nombrado por la corona británica, Sir Richard Branson, que es el que tiene Virgin Galactic, que es el dueño de la empresa Virgin, ¿no? Básicamente un pibe que encontrás en la calle. Y uno que quedó afuera del negocio, porque se pasó de boludo, es el gordito de los DuPont, de la familia DuPont. ¿Quién es? La familia DuPont. Pero ¿cómo se llama el gordito? El gordito se llama Bob Richards. Acá lo podemos ver junto a Arthur C. Clarke, gran escritor de ciencia ficción, quien también asistió a Stanley Kubrick en el guión de Odisea del Espacio y del falso alunizaje, y también fue quien creó, el padre del invento de los satélites geoestacionarios. Fue el que creó la idea en la cabeza de que vos podés poner un satélite en órbita a 36.000 kilómetros de distancia, acelerado a 28.000 kilómetros por hora y hacerlo quedar ahí orbitando en una Tierra esférica. Hagamos una pausa, porque esto es bien importante lo que vos vas mencionando. Volvé a la foto donde están todos estos muchachos. Todos estos son personajes que están en sus 50 y sus 60. Personajes que en los años fines de los 70 y principios de los 80 leyeron lo que estaba de moda leer. ¿Qué era lo que estaba de moda leer en esas épocas? Y estaba de moda leer Arthur C. Clarke, Asimov, Carl Sagan, estaba de moda todo eso, pero eran chicos, adolescentes, leyendo un libro. Sí, muchachos pubertarios en aquella época, los jóvenes leían libros de papel, de esos que tienen hojas así, no estaban haciendo así todo el tiempo con un teléfono. Bueno, estos muchachos llegaron ya a su edad adulta, se encontraron con mucha plata, mucha. Entonces, bueno, a ver, voy a llevar adelante mis fantasías y sueños de la adolescencia. Y es todo lo que leían en sus novelas de fantasía de sus autores favoritos. Por eso está este fetiche de ir a sacarse la foto quienes pudieron con su autor favorito. Ahí tenés. Es lo que vos mostrabas recién con Arthur C. Clarke. Pero déjame interrumpirte un minuto para que veamos un video que relaciona la cuestión de estos chicos millonarios con su obsesión por el espacio. Mira. Billionaires so obsessed with space? Like, what the f do you guys want to do on Mars? Well, we do it for our passion and the money laundering too. Paralo ahí, Quique, paralo ahí, porque yo lo tengo traducido al español, pero lo tengo en la sección La Gran Estafa. Tengo en la sección La Gran Estafa. Tráelo traducido que va a estar mejor. Pero pará, déjame que desarrolle el hilo de manera rápido, así nos sacamos de encima la parte simbólica, si querés. Volví a compartirme pantalla. Entonces, vos ahí tenés la industria espacial muy bien contactada, muy bien puesta, ¿no?, en personas que dependen mucho del gobierno norteamericano y que tienen sus secretos de Estado con sus empresas y demás. Moon Express, que es la de los DuPont, no llegó a nada. Moon Express es una empresa que ahora lo vamos a ver. Acá lo podíamos ver a Richard, junto con Arthur C. Clarke, obviamente también todo muy eugenésico. Y acá lo vemos con Buzz Aldrin, ahí promocionando la empresa de Moon Express, que nunca llegó a nada. Pero en un video muy curioso, el propio Bob Richards dice abiertamente que esto es un video del año 2012, 2013, por ahí,
Y dice abiertamente lo siguiente. Dice, estamos al despertar de una era donde podemos lograr todos nuestros sueños por los que estuvimos trabajando tan duro. Hablando de las empresas espaciales, ¿no? En nuestra colectividad de esta mafia espacial, dice el tipo. Opa. Y lo dice, abiertamente, lo voy a dejar para que lo escuchen. In our collective space mafia, in our collective space mafia, throughout the world. En nuestra colectividad de esta mafia espacial alrededor del mundo. Y viene esta idea, porque si no, no podés vender el espacio exterior, si no el espacio exterior no tendría ninguna razón de ser, que es, no importa si trabajas en el gobierno, en academias o en agencias espaciales, estos son tiempos muy excitantes y con nuestro esfuerzo conjunto creo que estamos a la vanguardia de ser la especie multiespacial mundial. O sea, el verso es que Elon Musk nos va a llevar a Marte, va a plantar patatas y crear una biosfera y nos vamos a tener como un planeta B para irnos en una especie de arca de Noé 2.0 por si las cosas acá se pasan de contaminación, ¿no es cierto? Y no logramos hacer que la humanidad deje de usar desodorante de ambiente y se contamine. De usar el auto, esta obsesión de vivir en ciudades que duran más de 15 minutos, ¿no? Exactamente. Y bueno, acá tenemos el logo de Moon Express, no hay que ser muy entendido para ver el 33 ahí plasmado. Básicamente, una empresa que no llegó a nada, que se llevó un montón de recursos y ahí estaba con su mafia espacial. Obviamente nosotros nos mantienen en planeta Hollywood. O sea, usted si cree que vive en una esfera, perdón a quien le moleste, usted está viviendo en un mundo simulado en su mente a través de efectos digitales y te lo dicen en la cara. Te lo hace Hollywood. Hollywood es la NASA. Hollywood es la NASA. Todo lo que vos veas del espacio exterior lo vas a ver en una pantallita y van a ser dibujitos de colores. Nunca vas a tener la experiencia del espacio exterior, por más que sea un deseo. Simbólicamente tenemos de un lado el Blue Shepard, ¿no? El Blue Origin del Gran Pastor, del Nuevo Pastor, y así se llama, que es un glande, ¿no? Como un obelisco básicamente, y la empresa que le compite, que es la de Richard Branson, sería la vagina, que es la Virgen. La Virgen, jodeme, qué locura. Es así, claro. Locura todo, sí, ahora uno al lado del otro queda claro. Por eso uno es color azul, el otro es un color lila, femenino. Este que representa al hombre llega a los 110 kilómetros de altura, este que representa a la mujer llega a los 80. Está más abajo para ellos. Y es un triángulo representativo del órgano reproductor femenino y se llama Virgen, porque era la empresa Virgin. Pero bueno, suena curioso, ¿no? El pene azul con la Virgen Galáctica. Sí. ¿No? Ahí ya tenemos simbología. Hemos visto también la simbología de Amazon, obviamente. Y después, puntualmente de esta misión, más allá de que van 6 mujeres, porque acá también se puede ver en el parche que ellas eligieron, también tiene la forma de una vagina. Sí, pero déjame también mostrar este detalle con respecto al parche. No me lo adelantes, ¿eh? No, entonces no, si lo vas a ir tres no me lo adelantes. No te lo adelanto. Porque yo ya sé. Pero bueno, acá tenemos, si ustedes se fijan, esta forma de acá ya sería una forma un poquito más anatómica de la mujer, de la reproducción femenina. No voy a poner acá a dibujar, pero acá casi que te diría que está el clítoris, donde está la estrella, básicamente. Luego tenemos 3 mujeres de un lado, 3 mujeres del otro, obviamente formando nuevamente el 33. A su vez, las mujeres están en un color naranja, que orange, escrito naranja en inglés, la palabra orange, en gematría también es el 33. Así que acá ya tenemos bastante simbología. Luego, si vos pones al revés, obviamente el logo, ahí tenés un Baphomet. Un Baphomet, que yo lo he dicho también en el directo que hice, hay que conocer la historia, ¿no? Templaria, contra el Vaticano de esa época, porque esto también es una representación, aunque no le guste a la gente, es una representación también del cosmos, y de los principios herméticos, como es arriba es abajo, etc. El tema es que pertenece a los templarios, que hoy en día es una masonería evolucionada, una nobleza negra inmiscuida en el poder, creo que la historia ya mucho la conocemos, y te están manejando igual, ¿me entendés? O sea, básicamente. Entonces, te lo llevan a todo. Y los tipos, acá en el logo, curiosamente, vos lo invertís y tiene esa forma
de Tal cual. macho cabrío. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, exactamente. Entonces, ¿qué te están diciendo, no? Estas son las 6 mujeres, esta es la tripulación de la que fueron, que también son toda gente perteneciente a la élite. Obviamente tiene que ir más que nada Katy Perry, lo vamos a ver más adelante. Alguien que ha dicho en sus oportunidades que para pertenecer a la industria ha vendido el alma al diablo, ¿no? Al estilo, como lo han contado tantos otros artistas. Voy a darle play para que quede en archivo, Quique, si te parece. What was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry, because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. ¿No? Dice, y bueno, no funcionó, entonces vendí mi alma al diablo. Y ahí sí funcionó. Y ahí funcionó. Lo mismo ha comentado tantas veces Bob Dylan y tantos otros artistas que nosotros conocemos. Cuidado, porque no es tampoco algo fuera de lo que es, tal vez la gente no lo conoce por no ponerse a estudiarlo y criticar simplemente desde lejos, pero por ejemplo la NASA en varias misiones se lo han dicho a la cara a la gente. Por ejemplo, acá vas a ver que dicen en pleno show, porque esto por más que haya, yo soy director de efectos visuales, vos ya sabés, Kiki, me conocés, simplemente es Hollywood. Esto es planeta Hollywood, solamente que tiene un lenguaje visual como si fuese Blair Witch, ahí sin estar cuidado, sin maquillaje, luces blancas, etc. Y acá, en un informe, el astronauta dice, es un astronauta que está contando cuando aterrizó lo que estaban haciendo en la misión, y dice lo siguiente. We always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies are very, very important to ensure mission success if you do them right. But before that, we always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies are very, very important to ensure mission success. Y la gente no lo ve, pero ahí ¿qué están haciendo? Están haciendo el arriba, el abajo, están haciendo ese Baphomet, están haciendo los cuernos y te dicen, esto es un ritual que hacemos para apaciguar la ira de los dioses y para que la misión tenga éxito si lo hacemos correctamente. Si esto fuese un hecho aislado, no pasa nada, pero cuando vos ves que, por ejemplo, todos los astronautas de las misiones Géminis y Mercury tienen sus pertenencias, y Apolo, tienen sus pertenencias a logias masónicas, o sea, oficializado, con número de logia, número de patente, número de chapa. Sí. El que no pertenece no se sube al cohete. Claro, vos ves que te salen a propósito, este es el astronauta alemán ahí con el ojo de Horus tatuado, este que te hace el cornuto, acá lo que habíamos visto anteriormente. Después tenés el famoso, ¿no? el signito de OK, pero que también se puede interpretar, ¿no? Como ese famoso 666. Después tenés a los buzos que trabajan con tatuajes, haciendo también no solamente el 666, sino que incluso hasta tienen el tatuaje directamente de un Baphomet en el brazo, porque tienen hasta el tatuaje de un Baphomet en el brazo. O sea, no es un hecho aislado. No es un hecho aislado que aparezcan estas imágenes representativas de la masonería y del simbolismo satánico en cuestiones de la NASA. Por ejemplo, esto es uno de los buzos que entrena abajo del agua con los astronautas, porque los astronautas los bautizan, los meten abajo del agua vestidos de blanco. Ahí es donde hacen los entrenamientos. Por eso en algunos videos que supuestamente están en el espacio exterior se ven burbujas, porque ahí es cuando se les escapa un poco. Este que es un buzo que trabaja en la NASA, en un momento cuando sale a la superficie, ahí hay una réplica de la ISS con el astronautita siendo bautizado, a propósito, porque esto es una cuestión a propósito, cuando saca el brazo, vamos a mostrarlo ahí, justo al final, ahí, tenés que ponerle ahí, tenés que ir cuadro a cuadro. Fíjate, saca el brazo. Clarísimo. Y ahí tenemos un devil. Te lo hacen a propósito, te boludean en la cara, básicamente te boludean en la cara. Entonces, el espacio exterior, y podría pasar semanas mostrándote simbolismo, no es el punto, es que cuando yo veo esto en contexto, y seguramente te estén boludeando, sí. Si vos me decís que no hay otro hecho, bueno, puede ser una coincidencia, pero no a las pruebas me remito. Después tenemos que incluso cuando Katy Perry salió, levantó ahí una florcita, una daisy, que sería como una margarita, pero que bueno, también es el nombre de la hija. Y a su vez también es un ritual masónico de la época de cuando fueron perseguidos por el nacionalsocialismo alemán,
¿no? Esto lo podés sacar de Wikipedia, masonería. La flor fue elegida por las logias masónicas como una señal para identificarse debido a la persecución del régimen nazi desde el año 1930. La misma flor que ella llevó. Lo dejo ahí. Otro simbolismo, la primera tocada de campana, o casualidad, coincide exactamente a los 33 minutos 33 segundos de la misión, por ejemplo. Mirá, ¿no? Detalles. Otra de las cosas que la gente no sabe es que Blue Origin y Virgin Galactic no te dejan generar tus propias imágenes. Todo lo que vos no podés subir con tu teléfono. Todo tiene que ser grabado por ellos, y una vez que ellos lo graban, ellos lo supervisan y ahí ellos le hacen lo que se llama un public release, o sea, reparten públicamente los videos, incluso la gente que participa, si hayas pagado los $500.000 que puede llegar a salir. O sea, Katy Perry, por más influencer que sea, no podía llevar su celular y transmitir en directo. No. Acá hay dos de las que participan. Está en inglés, pero yo lo voy a traducir, que dice algo que me gusta, dice. I'm so excited. I love. Dice, estoy muy excitada por lo que voy a vivir en breve y amo the messaging that we keep receiving. El mensaje de que nosotros tenemos que mantener el secreto, dice. The messaging that we keep receiving from the staff here. ¿No? Y que tenemos que mantener el secreto del staff, inclusive. At Blue Origin is don't film it through your phones. El código de Blue Origin es don't film it by your phone, o sea, no filmes nada. Ese es el código de Blue Origin. They will supply all the content that we need and to give to our families. Ellos van a encargarse de darnos todo el material que nosotros podemos y tenemos que mostrarle a nuestra familia. Siempre, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con el espacio exterior está todo lleno, ¿viste? Vos pensás que el jefe de las misiones Apolo, este es el jefe de las misiones Apolo, Kent Clinton, que es alguien que transita, bueno, este es el sello de Baphomet. Por eso te digo que cuando vos lo ves en contexto, ¿viste? Voy a decir, claro, me parece que te están tomando de boludo, flaco. Acá lo tenés a Arthur C. Clarke, por ejemplo, frente al Apolo en su lojita masónica, su teñidita masónica. ¿No? Entonces, ¿viste? Hay como para tirar del hilo de que acá debería ser tomado con un poquito más de seriedad lo que tiene que ver con el espacio exterior, básicamente, ¿no? Y por último, bueno, Katy Perry, que es como la cara visible detrás de todo esto, es un personaje que ya sabemos, no solamente... Sí, ya la conocemos. Exactamente, está llena de simbolismo. Con todas las que llegan a ese lugar. Exactamente, sino que ha abierto varios premios MTV, vestida de astronauta, aterrizando ahí como astronauta en un escenario, diciendo que ahora se venía la invasión extraterrestre, hablando de que se venía el apocalipsis mundial, ¿no? Y haciendo la propaganda de que el mundo se está prendiendo, esto era 2017, ¿no? El mundo se está prendiendo fuego por el calentamiento global, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Esto era los MTV año 2017, 2024 también tuvo su performance, muy simbólica, también toda ahí colgada de cable, flotando, esta vez promocionando el transhumanismo, por eso está vestida de esta forma. Claro. Y recordemos que MTV es la única empresa, más allá de televisión, acá podemos ver a Katy Perry vestida también como si fuese un pequeño Baphomet transhumano, y MTV es la empresa que se encarga de, obviamente, su estatuilla es un astronauta. La primera transmisión de Masonic Television fue el astronauta poniendo la bandera de MTV en la luna. O sea, quiere decir que está todo relacionado. La cantante, Katy Perry, cuando aterrizó de la nave, le dijeron, bueno, me imagino que vas a escribir una canción sobre esto, ¿no? Y ella dijo, sí, claro. Y bueno, es algo que le han hecho hacer, ¿no? Tenemos artistas como Coldplay, escribiendo canciones para el espacio exterior, artistas como Jane Blunt, que tuvo que salir a decir que el hombre había llegado en la luna, que por favor no se pusiera eso en discusión, entonces hizo un álbum que se llama Moon Landing. Elvis Presley, porque había que meter la idea de los satélites en los 70, entonces transmisión vía satélite, un Paul McCartney hablando con astronautas en medio de un recital. O sea, esto es propaganda. Esto se llama lavado cerebral. Los astronautas de la NASA eligiendo afiches, póster. Yo quiero, esta misión quiero como Star Trek.
esta misión la quiero como Armageddon, esta misión la quiero como, ¿no? Y entras a un Netflix y son todas películas de espacio exterior. O sea, muchachos, les están lavando el cerebro, incluso hasta con la famosa Space Force de Donald Trump. Sí. O sea, el espacio exterior es la moda y no hay que mantenerlo de cualquier forma. Y ahora sí entraríamos en la gran estafa. ¿Algún comentario, Quique querido? No, me estás dejando sin palabras, te escucho atentamente. Voy un poquito acelerado para que no sea, ¿viste? Es así, sos así, no, voy acelerado, no, sos así, dale, sí. Ok. Bueno, y acá está la gran estafa, porque ya te digo, de simbología, de lavado de cerebro, de propaganda alrededor del espacio exterior, desde la política, desde la economía, pero sobre todo desde el entretenimiento, hay para tirar para arriba. Recordemos que a nivel business, y esto es una encuesta del 2018, pasaron muchos años ya, la industria aeroespacial supera a la industria musical, a la industria de las películas y el entretenimiento en los hogares, a la industria de los videojuegos combinado. Sí. O sea, el dinero que se mueve en las industrias espaciales, incluyendo público y privado, supera combinado a la industria de la música, del entretenimiento y de los videojuegos, Quique. Bueno, la diferencia, acá no tiene ya que ver el lavado de dinero. Por eso, entonces, la diferencia es que el videojuego después de todo lo tenés que hacer y si el videojuego es malo la gente no te lo compra. La música la tenés que producir y si la gente no la escucha no te la compra. Claro. En las películas por lo menos las ves en la tele. Ahora, ¿vos viste un satélite en órbita alguna vez? No, sí, los veo pasar en línea, los Starlink de Jeff Bezos, claro. No, claro, Jeff Bezos, los globitos aerostáticos que después los vamos a mostrar porque acá tengo preparado algunos ejemplos. Sí. Esto es lo que vos ves, mirá. Este es el satélite que vos ves. Es un globito que vos ves un puntito blanco porque es el globo que se ilumina y se manejan a control remoto desde tierra desde hace siglos prácticamente, a pesar de que tenga décadas. Esto es lo que vos ves pasar. Es un globito aerostático que se comunican entre sí, forman una red. Y van por las corrientes de aire, los hacen subir, los mantienen en un área, te cubren más de 500 kilómetros cuadrados. Eso es lo que vos ves. Esto es lo que vos ves como un satélite. Acá tenés de la izquierda la plata. ¿No? Hay que construir un satélite, es muy complejo, miles de millones de dólares para ponerlo en órbita, mirá si sale mal. Pero en la derecha lo que ves es cómo se lanza un satélite por la NASA. En un globo aerostático se lanza un satélite de 5.000 kilos y se traquea desde tierra desde hace decenas de años, básicamente. Esto es un satélite. Eso es lo que vos ves colgado de un globo a la noche y pensás que está, ¿no? Si estaría a 1.700 kilómetros de altura, vos no podés ver un tamaño de un auto a 1.700 kilómetros de altura por más que tenga un panel reflectivo. Claro. No te da la resolución angular, o sea, para ver 1.700 kilómetros de distancia el tamaño de una heladera, no se puede. Técnicamente vos no estás viendo un satélite. Es más probable al que globo y más si es de un material refractario. Imposible, Quique. Aparte tendrías que ver dos, porque tienen dos paneles solares, pero ves uno. Claro. Porque al globo sí lo ves. Al globo sí lo ves. Porque al globo artefacto, pero sí al globo. Al globo cuando lo ves, este globo que vos ves acá, tiene más o menos el diámetro, algunos llegan al diámetro de la Estatua de la Libertad. Claro. De grande. Realmente son grandes. Después tenés todo el resto de tecnologías aéreas, tenés los Zeppelins son enormes, hay veces que son Zeppelins, bueno, no voy a entrar técnicamente ahí todavía. Entonces, acá el tema es, la verdadera gran estafa, más allá de que nosotros abordamos muchas veces estas cuestiones de cosmología desde lo espiritual, pero hay mucha gente que todavía está en ese ateo materialismo y no entiende que la doctrina copernicana y la Tierra esférica tiene una cuestión espiritual, no es una cuestión de dinero, porque el dinero lo manejan ellos, la política lo manejan ellos, entonces lo único que no pueden manejarte es la cuestión espiritual. Vos has venido a nuestras conferencias, creo que entendés bien esa parte, no importa si coincidís o no, es simplemente que cuando uno se pone a leer a Jung, te pones a leer a Freud. 100% de acuerdo, Iru. Por eso, la herida de la psique, ser el no ser el centro de la creación, etcétera, etcétera, es una cuestión espiritual. Pero en el camino, y hay que usar guita para las Black Ops, ¿no? Para las Black Operation, para la guerra, para esto, para aquello, para lo otro, y hay que sacar la guita ¿de dónde? De la propia guita que el sistema te da cuando vos haces un trabajo. También las putas y la merca, pará. Bueno, también están, sí, hay un montón de cosas, pero quiero decir que esas cosas te las van a cuestionar. ¿Vos escuchaste alguna vez a alguien cuestionar algo de las misiones espaciales?
No, para nada. No, Son muy no, pocos la no. gente que dice, che, ¿para qué estamos gastando la plata? No, es para ir a Marte? ciencia. Es el hombre trascendiendo al espacio. Yendo al cielo de los dioses. Sí, yendo al cielo. Hay que pagar un nuevo satélite porque nos van a decir cuál es el origen del ser humano. Mirá, el origen del ser humano es mi vieja, que la tengo ahí, que me parió. Y los elementos son los del reino tierra: agua, fuego, aire, éter y tierra. Y ya está. ¿Qué origen me querés dar, maestro? No, porque hay que investigar el Big Bang, que hay que saber lo que pasó 3 segundos después del Big Bang. Dame la plata que yo hago un satélite. ¿Y a dónde vas a mandar el satélite? Ahí, el James Webb va a apuntar para allá. Apunta para allá. Pasado, sí, yendo al espacio voy al pasado, claro, sí. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo le sacamos la plata a los contribuyentes? Y que no se quejen, no solamente el contribuyente, sino que no se quejen en el Parlamento, en el Congreso. Al contrario, que lo vean como le estamos dando la respuesta más importante del ser humano. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Entonces, acá tenés un agujero negro que sigue dando. Respuesta que nunca llega, Y si vos querés esa respuesta, la vas a encontrar acá. La vas a encontrar en alquimia y misticismo. Sí. No te la va a dar la NASA esa respuesta. No te la va a dar la NASA. No. Si vos te crees que vos venís de un mono, que vos en este momento sos un mono evolucionado en una roca volando a miles de millones de kilómetros por hora hacia ningún lado, en un universo en expansión, yo te diría que tenés un grave problema esquizofrénico. Pero bueno, ahí que lo trate cada uno. Yo estoy quieto, plantado acá, tranquilo, no me va a caer ningún meteorito como los dinosaurios, ninguna llamarada solar me va a matar, ni el cambio climático nos va a derretir los hielos. Esto es un sistema cerrado que se autoabastece, así que tampoco tendrían que cobrar tan caro el petróleo. Hay que decirlo así, este directo surge de que vos, Quique, me mandaste este video. Sí. Muy acertado, por cierto. Muy acertado. Yo lo traduje al español para que se quede claro. Buenísimo. Y acá vamos tirando la línea, y esto que ustedes, porque acá lo importante es esto. Esto que ustedes van a ver en una simple caricatura tiene un mensaje contenido muy profundo, que es la cuestión de la estafa espacial sin tener que dar pruebas. Yo lo que me encargué en este PowerPoint es que esto que ustedes van a ver ilustrado después se va a plantar a la realidad. Esto va a tener consecuencias en la realidad. Y eso es lo que nosotros pretendemos que a los que están viendo este directo les quede en la cabeza. Que esto que ustedes ven acá en el dibujito es real. Entonces, le voy a dar play y después pasamos a cómo esto se ejecuta en la realidad aquí. Ahí va. ¿Por qué los multimillonarios están tan obsesionados con el espacio? ¿Qué quieren hacer en Marte? En serio. Lo hacemos por pasión y bueno, por lavar dinero también. ¿Qué? Sí. Unirse a programas espaciales es de las formas más fáciles de lavar dinero. ¿Cómo funciona eso? Es simple. Digamos que tengo 100 millones de actividades no muy legales. Si lo gasto, el gobierno lo rastrea y alguien podría meterse. En cambio, lo canalizamos a través de una empresa espacial. Pero ¿cómo limpia eso mi dinero? Porque el espacio es carísimo. Si gastas millones al día, a nadie le importa porque es el espacio. Necesita muchísimo dinero, así que reportamos el dinero ilegal como inversiones legítimas. ¿Qué pasa después? Compramos de todo: motores, plataformas, combustible y más. Incluso compramos cosas que no necesitamos. ¿Por qué haríamos eso? Porque los proveedores también serán nuestras empresas. Espera, ¿qué? Así es. Seremos dueños secretos de cada proveedor que nos venda piezas de cohetes. ¿Nos pagamos a nosotros mismos? Exactamente. Parece que gastamos millones en piezas, pero el dinero solo circula entre nuestras empresas. Si preguntan dónde fue el dinero, es la mejor parte. Fingiremos un accidente de cohete. Diremos que falló el motor. Esta es la parte importante. No solamente que se compran a ellos mismos y todo lo que ya se hacen en otras industrias, sino que acá el punto es, ¿qué hacemos si nos piden preguntas? Si nos hacen preguntas, si nos piden respuesta, ¿qué hacemos? Por eso es la mejor parte. Lo hizo Elon Musk hace poco. No, yo te voy a mostrar que también lo hace Argentina, que también lo hace Ecuador, que lo hacen todos, Todos. Sí. Fingiremos un accidente de cohete. Diremos que falló el motor o el sistema. Y cohete explotó. Las piezas y el dinero desaparecieron. Así que en papel, perdimos millones.
¿No es sospechoso? No, nadie entiende el espacio. Si los cohetes fallan y la investigación es secreta, no hay que investigar. ¿No les cubrirá el gobierno? No lo harán. Yo probablemente te paguen. A los gobiernos les encantan los programas espaciales. Tendrás beneficios fiscales, préstamos e inversiones. Lavas dinero y te premian por ello. Es como esconderse a plena vista. Exacto. Usa palabras como ciencia e investigación y te aplaudirán como visionario. Pero en realidad, solo estás canalizando mucho dinero. Bienvenido al mundo real. Bien, bien. Todo esto que acá se está describiendo es tal cual, y te diría que un poco más. Creo que acá se queda corto el amigo, pero buen video, buen escrutinio. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende el espacio. El tema es que los terraplanistas lo entendemos bastante bien el espacio, y sobre todo el negocio del espacio, porque lo cuestionamos, no lo dejamos ahí al libre albedrío. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta a ChatGPT. Le voy a preguntar a ChatGPT en vivo. A ver. Dame el gasto fiscal diario de la NASA. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, dame el gasto fiscal. ¿Cuánto gasta por día la NASA, Quique, para hacer cuetitos de dibujito animado? Ni idea, no, millones. Tirá un millones. número, por día, tirá un número. Por día, Sí. a ver, el préstamo del FMI, 15.000 millones de dólares. ¿Por día? Sí. No, te fuiste a la mierda, Quique. Por día, 15.000 millones de dólares. Al Toto Caputo se lo dieron. No, pero bueno, mirá, acá tenemos más o menos. A ver. El resultado son 69.589.041 dólares por día. Todos los años. Lo mismo preguntale a la ESA, lo mismo preguntale a los chinos, lo mismo preguntale a los rusos, y así sucesivamente. Entonces acá ya empezás a ver, claro, hay mucha de la industria de la NASA que es real. La NASA ha inventado, por ejemplo, la almohada con memoria, que seguramente te cambió la forma de dormir. Ha inventado el pecado. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo de la el jugo Tank, escúchame. Pero la se va a acordar de mí. Mirá, la NASA inventó el jugo Tank, la bebida en polvo con sabor a naranja que te hace mierda el estómago. Y así hay muchas cosas que ha inventado la NASA, que también son tráfico aéreo, ¿no? Mecanismos para que la puerta de la heladera se cierre y el frío no se vaya, y ese tipo de cosas. Pero todo lo que tiene que ver con satélites, todo lo que tiene que ver, es todo dibujito, de millones y millones de dólares, a ningún lado. Totalmente. Si yo acá te pongo ahora noticias actuales de se acaba de financiar que un grupo de científicos van a mandar un telescopio para evaluar los pilares de la creación, ¿no? Porque también te boludean así, o sea, los pilares de la creación. Eso es una foto, esto es una foto de la NASA, que supuestamente es real, que ves como una mano de Dios, que es una nebulosa a 174.000 millones de kilómetros de distancia, que sacó una foto el Hubble, que hubo que pagar 134.000 millones de dólares para esto, que lo haces en 10 minutos o en Photoshop. Pero, escúchame, ¿no? La respuesta, bueno. Todo eso es el espacio exterior. Por ejemplo, en casos reales, acá tenemos noticias aleatorias, viejas. La NASA consigue el presupuesto para cumplir su sueño europeo. 30 millones de dólares, ¿no? Esto era el presupuesto anual de 2016. ¿Para qué 30 millones de dólares? Para mandar un cohete a la luna de Saturno para ver si estos que está acá son caminos o qué son. Y vos decís, pero eso es un dibujo hecho en computadora. No, pero la Luna Europa, ¿no? Porque así se llama la Luna Europa, hay que investigarla la Luna Europa, porque podría estar la respuesta a la creación, al origen del ser humano, podría estar en la nube Europa. Dame 30 palos verdes. Bueno, por lo menos el de los europeos debe estar ahí, eso seguro. Cohete a ninguna parte. Esto ya era del 2018, me parece. 2 de mayo del 2016. Cohete a ninguna parte. ¿Por qué la NASA gasta 18.000 millones en un proyecto sin misión? Porque se la están llevando toda, amigo. Bien. Pero también los rusos, por ejemplo, ¿no? Solamente que esto lo denuncia RT, denuncia a los yanquis, y los rusos, y los americanos denunciaban a los rusos. Por ejemplo, una auditoría de una cámara rusa ha descubierto que 1.800 millones de dólares han violado la financiación de la Agencia Espacial rusa. Entonces acá vos vas viendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra. La NASA pide más dinero para el presupuesto 2016.
Deme más guita. Todo el tiempo es dinero, dinero. Se la dan y ni les preguntan. ¿Cuánto Ni les querés? La única pregunta que les hacen es ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? Ahora, es curioso porque tu compañero Salgucci es un gran conocedor del informe Iron Mountain. Él hizo la traducción al español. La primera traducción al español que hubo la hizo él. Bien. Nosotros conocemos la historia, ¿no? de McNamara y etcétera, y todo lo que se dice acerca, pero hay un punto importante en el proyecto Iron Mountain, que no es solamente el de la falsa invasión extraterrestre. Que algún día, Quique, cuando quieras me invitás y podemos hacer un especial a hablar de eso. acerca del nombre. Porque se viene ya esa invasión. Sí, ya está hace tiempo. No, ya está la hace semana tiempo. La semana que viene, yo vi el otro día uno subiéndose al 124. Bien. El nombre original no es Blue Beam Project. El nombre original es NASA Blue Beam Project. Y eso es una gran diferencia, porque si no pareciera como que, no, la que te está mintiendo desde el minuto cero es la NASA. Entonces, Claro. bueno, lo dejaremos para otro programa. La cuestión es que acá, en uno de los ítems del proyecto Iron Mountain, que se llama Modelos de Sustitución de Presupuestos de Guerra. O sea, en ese informe se pide que las siguientes instituciones son sustitutivas, entre otras, han sido propuestas para consideración como reemplazantes de las funciones no militares de la guerra. Que no se les haya propuesto originalmente para tal propósito no implica o invalida que se las pueda considerar para la aplicación en un futuro. O sea, ¿cómo nosotros seguimos, ellos dicen, ¿no? ¿Cómo seguimos recaudando presupuesto de los contribuyentes, cómo seguimos extrayendo dinero a otros países también, bajo el lema de lo que decía el video que vos pasaste, es científico y estamos investigando? Entonces, dentro de los sustitutos que se proponen en Iron Mountain, el primero dice, 1, en términos económicos, un programa integral de acción social dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de la vida humana. Bien, listo. Ajá. Esta es una. Otra Por eso podría son ser... filántropos, che. Porque Exactamente. claro, Exactamente. si no, no serían filántropos. Pero mira el punto B. Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Te lo están diciendo en la cara. Es el gran agujero para la vaguita. Con objetivos no realizables. ¿Vamos a volver a la Luna? Más allá de que nunca fueron. No, porque hay que ir a Marte, ahora hay que ir a Marte. No, ahora hay que poner el satélite, no, ahora hay que poner el coso, no, ahora dame la guita para esto, y nunca llegan a ningún lado, nunca van a ningún lado. Pasan los años, pasan los jugadores, dicen las canciones de fútbol, y nunca salen campeón. Y nunca llegan, y todo el tiempo es todos los años, dame plata para el espacio exterior, dame plata para el espacio exterior. Acá hay un video muy interesante, también lo traduje, esto no es muy viejo, esto también es de RT, pero es el canal Norte, antes de que fuera censurado por el tema de lo que ya sabemos. Esto salía en la propia Estados Unidos, periodistas de RT que fueron a hablar con astronautas de la NASA acerca de, pasaron más de 50 años y todavía no volvimos a la Luna, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está toda esa plata? Dura 2 minutos 50, está en español. Lo voy a dejar como, ya te digo, como una evidencia más de cómo se va toda esa plata a la nada misma, mientras que te siguen mostrando por televisión el mundo al que nunca vas a llegar, como te mostraban en la Capilla Sixtina, el cielo que nunca vas a ir. Voy a darle play para que quede en archivo, ¿te parece? Dale. Ahí va. Un proyecto para estudiar el espacio profundo. ¿Qué te dijera que hemos gastado 46.000 millones de tus impuestos en un proyecto para estudiar el espacio profundo? O sea, 46.000 millones de dólares con la excusa de vamos a investigar el espacio profundo. Ese es el título. Dame guita, ¿por qué? Vamos a el espacio profundo. Espacio profundo, andá a la luna, volvé a la luna. ¿Qué te dijera que hemos gastado 46.000 millones de tus impuestos en un proyecto para estudiar el espacio profundo?
Bueno, dirías, oye, eso es genial, Sánchez. Quiero saber más sobre el espacio profundo. Podrías decir, me importa un comino el espacio profundo, ¿de acuerdo? Mantén el dinero aquí donde lo necesitamos para nuestros hijos, escuelas y carreteras. Lo que definitivamente deberías decir es, bien, ¿qué obtuvimos por esos 46,000 millones? Buena pregunta, porque eso es lo que nos preguntamos esta mañana en nuestra reunión editorial y a Michelle Greenstein se le asignó la tarea de averiguarlo. Bien, ¿qué descubriste? De acuerdo, esta es la situación. Durante 15 años la NASA ha estado construyendo este vehículo de carga pesada que nos llevará a la Luna y luego a Marte, y también la infraestructura entre la Tierra, la Luna y Marte. Ahora, este es un objetivo realmente hermoso, ¿verdad? Claro, realmente lo es. Pero según Laura Forsyth, analista aeroespacial, cuyo estudio incluye datos del presupuesto fiscal 2019, gastamos unos 4,000 millones al año en este programa sin ver retorno. O sea, es un objetivo no realizable. Es exactamente la línea de texto de Iron Mountain. Un programa espacial gigantesco sin objetivo realizable, ¿me entendés? O sea, Claro. le pidieron 4,000 millones de dólares para construir una base de lanzamiento en la Luna para después ir a Marte, para después... ¿Viste? Voy a decir, bueno, hablan con esta mujer, y esta mujer, que es fundadora de la Georgia Space Alliance, o sea que también se lleva plata de los impuestos de la gente, porque son subsidiarias de la NASA, lo va a dejar bien en claro. O sea, ¿cuál es el objetivo del espacio exterior si no podés realizar absolutamente nada de lo que vos proponés? Pero hay un objetivo. Así que la contacté. Veamos qué opinó al respecto. Interesante. El propósito del programa de lanzadores pesados de la NASA es darnos como país una gran meta hacia la cual avanzar. Entonces ella cree que el verdadero propósito de estos programas de exploración espacial es simbólico, ¿no? Dan orgullo nacional, unen al país, como dijo ella, en torno a este gran objetivo común. Según su investigación, gastamos 14,000 millones en el sistema de lanzamiento y 16,000 millones en la cápsula Orión para ir a la Luna y Marte. ¿Qué tenemos para mostrar? Bueno, la cápsula Orión se lanzó hace unos años, pero sin tripulación. Este fue un lanzamiento privado. El sistema de lanzamiento espacial aún no ha despegado. Cuanto a vuelos tripulados, no los veremos en varios años. Para entonces, ya sabes, habremos gastado, primero, 20 años en este programa y casi 60,000 millones en algo que ya hicimos en 1968. Supuestamente. Así que le pregunté a Laura Forsyth sobre esto. Veamos lo que tenía que decir. No se puede decir que la NASA repite lo de los 60. La tecnología y misión son diferentes, aunque similares. El cohete Saturno V era fantástico para su época, pero tenía limitaciones. El debate es cuánto gastar en un enfoque u otro, o en un proyecto u otro. ¿Sugiere que la NASA y estos proyectos grandiosos son para postureo político? Los llevaré a la Luna, o haré esto y aquello. Al final, no logra nada. Cierto, cada presidente hace un anuncio así. Ella estaría de acuerdo contigo. Jeren Ars Technica dijo que son proyectos políticos, no prácticos. Es un punto interesante. ¡Qué locura! Pará. Ahora me vas a dar tu opinión. O sea, al final esto es una cuestión política, de postureo, de mentir a la humanidad en somos una sola humanidad, que en el espacio exterior nosotros no nos peleamos, los rusos, los norteamericanos estamos en la misma estación espacial en pos de la ciencia, entonces todos tendrían que seguir esa motivación, ¿no? Porque acá en Tierra nosotros somos enemigos, pero cuando vos ves el planeta desde afuera, sin fronteras, ves que sos... Te llenas de amor, te llenas de amor. Te llenas de amor. Sí. Y eso mismo que decía acá el hombre, yo acá tengo un pequeño compilado, no lo voy a poner entero, voy a poner solamente la primera parte para que se entienda lo que es a nivel político. La reina de las promesas, volver a la Luna. Lo empezó Ronald Reagan, el actor que mencionó varias veces en la ONU que se debería tener una invasión extraterrestre para unir a la humanidad, ¿no? Bajo un solo propósito. Pero ni bien el ser humano terminó de falsificar el alunizaje, comenzó la campaña política que a la fecha de hoy sigue. No puede haber un solo presidente norteamericano que no prometa
ir a la luna. No puede existir alguien que no promete ir a la luna, porque entonces es como que un director técnico argentino no prometa que vamos a salir campeón del mundo. Bueno, esta vez la cosa cambió, ya no es Trump el que promete ir a la luna, lo deja al lado de él hablar a Elon Musk y no va a la luna sino a Marte, promete ir, ¿no? Entonces acá tenemos. Presidente Reagan. Space station will be our gateway to the universe, our foothold in outer space, the keystone of our space program. With it as our base camp, we will be able to reach the planets and perhaps one day to the stars. Era buena. Pensá que eso fue ahí, apenas 5 o 6 años de la última misión, sí, donde supuestamente los tipos estaban jugando al golf. 29 años después, obviamente no lo han logrado. Después tenemos, por ejemplo, George Bush padre, también. Julio 20 de 1989. The time has come to look beyond brief encounters. We must commit ourselves anew to a sustained program of manned exploration of the solar system and, yes, the permanent settlement of space. Este era mal actor. Y ¿no? Hay que ir a Marte, todo. Back to the moon, back to the future, and this time... Siempre hay que volver al futuro. Sí. Bien, siempre... ahora nos van a empezar a vender los viajes en el tiempo, van a construir un DeLorean. Y mientras tanto, el astronauta no se podía mantener agachado de pie de los cables que le estaban sosteniendo la cintura. No se podía agarrar el martillo. No podía agarrar el martillo por los cables. El esfuerzo que tiene que hacer el pobre hombre, y no lo puede agarrar, y el martillo quedó en la luna, porque nunca lo agarró. Y se fue. 30 años después, tenemos, por ejemplo, el señor Penn, el que fue el vicepresidente de Trump en la primera, diciendo lo mismo. O sea, vos pensás que ya lo venían prometiendo en el 82, en el 89, en el 2004, en el 2008, en el 2012, en el 2016, bueno, en el 2020. Entonces, le damos de vuelta un punto a Trump. Trump no se metió en esto, mandó en su primer presidencia a Pence y ahora en su segunda presidencia lo manda a Elon Musk. No, amigo. No. El presidente Trump en su primera presidencia estuvo firmando el presupuesto fiscal para la NASA en la famosa, el famoso show al lado del propio Buzz Aldrin, mientras que decía vamos a volver a la Luna. Mira. Y también lo dijo en esta. En esta también lo dijo, solamente que dijo al estilo Trump, no solamente vamos a ir a la Luna, sino que vamos a ir a Marte. No, están todos metidos. Vos no podés no hacer esto, Quique. No, con el espacio exterior no se jode. Sí. No se jode, pero no por una cuestión de dinero. No se jode por una cuestión religiosa. Vos no podés retroceder un solo paso en que vivimos en una esfera. No Déjame interrumpir tu momento. Adelante. A todos los antisistemistas explícitos que nos siguen y a Iru no lo siguen, síganlo porque dense cuenta de cada cosa que mencionamos, él te saca de manera inmediata los archivos que avalan lo que está por decir. Esto es lo maravilloso que tenés, Iru. Por eso te quiero tanto. Gracias, maestro, gracias. Bueno, acá están todos los presidentes siempre hablando del espacio exterior. Y siempre es la presencia humana, porque si no, no habría ningún tipo de justificativo. Y así lo voy a adelantar para que no los aburra, pero ahí lo tenés a Bush, ahí lo tenés a la mujer que dice, che, hace un montón de años fuimos a la Luna, y el presupuesto fiscal y todo, pero ¿dónde estamos hoy? Y le pregunta el tipo, ahora recién para el 2028. A series of small delivery missions this year. Then we've got new landers expected, robots eventually, according to NASA, humans by 2028. The moon was 50 years ago. La Luna fue hace 50 años. What's been the delay? The moon was 50 years ago. What's been the delay? Y cuidado, que el programa dice Closing the Bell. Vos sabés que el Closing the Bell es de Wall Street. Por eso ahí ves número de la bolsa, ¿no? Los muchachos de Wall Street y de Silicon Valley están muy contentos con esto. Entonces acá tenés todos los presidentes, también Obama, Mike Pence,
todos los que mostré, Donald Trump diciendo que vamos a ir y todo lo demás. Entonces, es una cuestión política hoy en día el espacio exterior. Lo tienen que seguir sosteniendo. Otro facto de realidad, por ejemplo, Argentina. En la década de los 90, ahí, cuando estaba Carlos, decía, vos te acordás que, yo me acuerdo porque era chico, vos te tenés que acordar. Sí, vamos a ir a la estratosfera. No me acuerdo si era Crónica, pero siempre salía este mensaje que decía, transmitiendo desde la Antártida hasta la Quiaca. Sí, a través del satélite Nahuel I. El satélite privado, claro. Sí. El satélite privado lo lanza una empresa francesa muy mentirosa, que usa siempre los mismos videos, lo tengo en mi canal de YouTube para aquellos que quieran, en enero de 1997 desde las Guayanas francesas. Con el Ariane. Desde Kourou, donde está el Centro Espacial Europeo, mirá qué cosa se tienen que venir a América los europeos a través de su centro espacial. Exactamente. Sí, porque yo tengo fotos de que a veces los cohetes cuando vuelven a Tierra terminan destruyendo casas. Entonces caen en lugares de gente pobre. Claro. Y esos no están en Europa, están en América. Y ellos no están exactamente. ¿Ves cómo ves que vas sacando conclusiones? Podrían haber ido a África también. No, sí, bueno, pero ahí en África no tenés infraestructura. acá es distinto, Bien. Claro. Entonces, vos tenés, bueno, y obviamente en Estados Unidos la mayoría de los cohetes, ¿dónde van? Al Triángulo de las Bermudas. Por eso ahí no va nadie. No, en realidad es porque hay un túnel de tiempo y espacio que no, si vos caes ahí vas a ver todos los cohetes que están en el mar y eso es secreto de Estado. Así que si vas al Triángulo de la Bermuda y te querés bucear, como le ha pasado ya a varias personas, no vas a salir de ahí vivo porque vos no podés evidenciar la cantidad de chatarra espacial que hay en el Triángulo de las Bermudas. También están en el punto Nemo y todo lo que ya se sabe. Pero simplemente se los digo, muchachos, para que no se animen a ir a buscar nada al Triángulo de la Bermuda creyendo que los aviones desaparecen. Aclará lo que es el punto Nemo. El punto Nemo es el punto en el Pacífico donde van oficialmente las chatarras espaciales. Sí, pero se supone que es el punto del planeta menos habitado, no solo menos habitado, más distante de cualquier tierra que hay en el planeta. Exactamente. Al lugar más lejano que vos podés llegar, se supone. Exactamente. El punto Nemo de la Tierra esférica. Mirá, aquí qué. Sí, en la Tierra plana también coincide igualmente. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Entonces vos acá tenés un Ariane, por ejemplo. Esto es un Ariane, ¿ves? Ahí cayó en la tribu esta de los muchachos. Mirá cómo se lo llevan y con esto te hacen una casa después. Con un pedazo de cohete. Sí, pero es verdad. Entonces es una fortuna que te caiga una chatarra. Sí, para esta gente, lamentablemente, sí. Es como, claro. Hoy acaba de caer un techo. Un galpón, se hacen un galpón con eso. Hacen un galpón, exactamente. Sí. Bien, entonces vos tenías, fíjate, esta idea de cómo se lava la guita, ¿no? Argentina paga en el 97 a esta empresa francesa, que son unos chantas, que le pongan al Nahuel 1. ¿Y cuánto salió el Nahuel 1, Quique? El Nahuel 1 salió $290 millones. Creo que lo tengo por acá, si no me equivoco. $260 millones salió el Nahuel 1. Perdón, no, salió más. Acá viene la historia. Lo lanzás, listo, en órbita, te mostraban esto. Listo, perfecto. Pero ¿qué pasó? El satélite Nahuel 1 necesita ser reparado para seguir en órbita, lo que implica invertir $260 millones de la época del 99. ¿Y a quién mandaron? ¿Y a qué exactamente? ¿Qué fue un mecánico a repararlo? ¿Me entendés a lo que voy? Pero Argentina lo pagó. Alguien se llevó $260 millones de nuestros impuestos para reparar al Nahuel 1. O sea, para reparar este CGI. ¿Y qué? Ese CGI. Caso 2. Vamos al caso 2. Actualidad. ARSAT. ¿Cuál era el eslogan de ARSAT? Soberanía satelital. Tenemos la soberanía satelital, te decía. Sí. Claro, lo que pasa es que el ARSAT 1, ni bien se lanzó, fue vendido a la misma empresa francesa, que también puso el Nahuel, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente. El 1 y el 2 pasan a control de la empresa francesa. Y el 3, que tenía que poner Macri, también. Se detuvo la construcción. ¿Y qué pasa con la política satelital? Pues nada, ¿por qué? Porque es simplemente el plan de fibra óptica ARSAT. Y así está registrado incluso internacionalmente. Vos tenés internet
porque hay un cable que entra por la astonina, Sí. es ese cable que entra por la astonina y te da internet. Y el resto es rebote ionosférico, globos satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en España no es la excepción, por ejemplo. Esta es una noticia de hoy en día. Nosotros leemos de esta a diario. El gobierno destina 1.000 millones para nuevos satélites espías del ejército, el mayor proyecto espacial de España. Sin embargo, en el año 2020 a Pedro Duque, fíjate, acá Pedro Duque, ¿no? Supuestamente un astronauta español que fue después ministro de Educación, la hizo bárbara. Duque asegura que en unas semanas habrá datos del satélite español. No ha sido un fracaso por completo. Dice la nota: el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que en 2 o 3 semanas habrá datos para explicar el fallo en el cohete Vega, que también es de la ESA, europeo, que provocó la pérdida del satélite de 17 minutos después de que despegó. O sea, España paga un satélite, lo lanzan en un cohete, 17 minutos después dicen perdimos la señal, todos le dicen a Pedro Duque, Pedro, ¿dónde está la plata del satélite? No, es que perdimos la señal, en 2 o 3 semanas te vamos a dar información. ¿Pero qué pasó? Pedro Duque, a los 200 millones de dólares, no tenía seguro el satélite. Y ya está, listo. A ver, está muy claro que a través del espacio se blanquea plata en todos lados, acá incluido, incluido. Está muy claro esto, sí. Te lo va a decir Pettinato hace varias décadas atrás. A ver, Pettinato. Así te lo decía Pettinato. Lanzan un telescopio espacial para estudiar agujeros negros y de qué forma pueden influir en la bolsa de comercio y en la inflación del INDEC del año entrante. Show, que es un chiste. Pero escucha, Basta gastar plata en boludeces, en serio. Basta gastar plata en boludeces, basta gastar plata en boludeces, en serio. La gente se caga de hambre en el mundo. No, hay otro satélite que nos va a ayudar a la cura. Es mentira. La gente se caga de hambre en el mundo. No, hay otro satélite que nos va a ayudar a la cura. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Déjame la última, Quique, nada más. La última y cerramos. Sí. Hay una hermosa, uno que se atrevió a cuestionar. Hubo uno que se atrevió a cuestionar, pobre pibe, en Ecuador. El presidente Correa, en Ecuador, pone supuestamente este dibujito en órbita. ¿Sí? Todos los ecuatorianos festejando. ¿Qué es eso? Perdóname, ¿la mesa del comedor que salió volando? Sí, pero ellos te dicen que esto está en el espacio, que esta es la representación digital de lo que vos estás viendo en tierra. Pero te muestran esto. Ajá. ¿No? Te dicen. ¿No? Ahí, todos, ahí expectante, ¿no? Todo ahí, papi, viene el coso, todo aplaudiendo. Ecuador tiene su satélite en órbita. Mira, se abren los paneles solares. Ah. Pero es muy trucha esa animación. Sí, pero así se sigue haciendo, así se hace hoy en día, Quique. Siguen siendo dibujos así. Por eso un terraplanista se indigna. Porque dice, escúchame, ¿esto qué es esto, boludo? Poné esta guita en un hospital. ¿Cuántos tipos necesita para ver un satélite? 1, 2, 3, 4, después, o sea, pará, boludo, ¿qué es esto? O sea, después se quejan de los empleados ñoqui. ¿Vos me vas a decir que vos necesitas todo esto para esto? Bueno, lo dejamos No, está muy claro que todo esto es un gran set de Hollywood en donde se está poniendo en escena un guión. El guión marca que hay que tener 200 extras en el Exacto, set. Exacto. Claro. Y el guión marca esto. Está la pauta de vestuario en el guión. Tiene que estar con una gorrita blanca. Y el guión marca esto. Te ponen el satélite y un par de días después, sobre todo en países bananeros, te aparecen en las noticias, te lo traen al plano de la realidad y te dicen, che, mira. Y luego de que el satélite ecuatoriano Pegaso colisionara la semana pasada en el espacio con fragmentos de un cohete ruso... Ay, justo había un cohete ruso y se chocó. La tuvieron los rusos, y se chocó. Como siempre los rusos. ¿Y qué hacemos? El equipo de expertos de la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, EXA, emprenderá una operación de rescate que debe durar unos 3 meses aproximadamente. Así lo anunció Ronnie Nether, quien es el cosmonauta y comandante de este proyecto. Una operación de 3 meses. Para. Mirá los teléfonos que tienen modelo 1970. Qué locura todo. Bueno, y el operador se atrevió.
el muchacho se atrevió a cuestionar eso. No te voy a poner el video, pero después que cuestionó, lo echaron. Científico que dudó del Pegaso pide disculpas ante amenaza de juicio. Porque este tipo dijo, che, que tuvo mucha suerte de que lo echen. A otros los echan de la existencia física en este mundo. Y sin embargo, después de esto, ¿qué hizo Ecuador? Pseudosatélites, nuevos objetos en la estratosfera. Ecuador reemplazará los satélites con globos aerostáticos. Ah, ahora vamos bien. Ok, vale, ahora sí. Y ahora va a andar, van a ver cómo ahora anda. Claro. Yo voy a apelar a tu, y este es el último video, voy a apelar a tu instinto de, digamos, de persona que sabe leer el lenguaje corporal, al estilo Franco Piso. A ver, ¿bien? ¿Quién es este? Y esto es así, esto es un periodista, creo que es chileno, que va a cuestionar a un enviado, a un emisario de la empresa francesa, esa que se cae en los cohetes, la que puso el satélite de Argentina y varios otros más. El que pone satélites incluso también de otros países. Este que está acá es el emisario francés, que se ve que hubo alguna falla, algún mal funcionamiento con lo que le tenía que recibir, entonces el país dijo, che, mandame, me están cuestionando que el satélite no está, no existe, no funciona, mandame a uno de la empresa que venga a poner la cara y que dé explicación. Y yo quiero que me digas del 1 al 10 qué nivel de mentiroso, o sea, yo creo que un tipo que te vende una lapicera en un autobús, en el tren, le creo más que a este tipo que representa el gobierno francés en cuanto a lo aeroespacial. Lo dejo como para cerrar y que se entienda que ese video hecho en caricatura no es ni más ni menos que la realidad misma. Ahí va. Usted se dice que esto se ha hablado de 200 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál sería el precio? No, eso no voy a hablar del precio. ¿Cómo que no puede hablar del precio? Ya arrancaste mal, amigo. No, pará. De plata no hablemos, che, queda mal hablar de plata en cámara. En cámara, ¿no? Salió supuestamente 200 millones de dólares el satélite, supuestamente. Se dice que esto se ha hablado de 200 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál sería el precio? No, eso no voy a hablar del precio. Pero se ha mencionado 200 millones de dólares. Miru, la verdad es barato 200 millones de dólares. Bueno, esa escala chilena que lo hace. No, pero esto de la década del principio de los 2000, y el satélite tenía este tamaño. Ah. Era un nanosatélite. Era un nanosatélite, ahí termina, mira. Sí, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que tiene el satélite peruano que cuesta tanto más que el chileno? Bueno, es igual a cualquier producto que hace el hombre. Hay diferentes categorías, diferentes precios, es así, no hay nada de extraño. O sea, ¿el peruano sería muy superior al chileno en cuanto a...? En el momento que hablamos, sí, señor. Claro, sí. ¿Pero qué servicios adicionales tiene el peruano que no tiene el chileno? Anda. ¿Servicios adicionales tiene el peruano que no tiene el chileno? Happy ending. Servicio, sí. ¿Qué hace ese satélite? Que yo digo servicio, porque no se me ocurre otra palabra. No, más potente. Más potente, sí. Y otra es decir, puede mirar con más resolución. ¿A eso se refiere con potencia? En potencia y resolución. El doble. Hablamos de 70. El chileno está... Se habla de 150 metros. Y otra cosa que yo quería mencionar, en el caso de Perú, porque se demora un tiempo para construir el satélite, porque está hecho a la medida de Perú, está hecho para el Perú. Entonces se necesita un par de años para desarrollar el sistema, junto con los ingenieros peruanos que van a estar en Europa participando a su desarrollo. Entonces, eso se habla de transferencia de conocimiento. Pero más, el Perú necesita las imágenes el día 1. Por eso el Perú va a recibir inmediatamente los datos de la flota nuestra, que ya operamos, de satélites nuestros, que están dando vuelta a la Tierra. ¿Por eso costaría más? No cuesta más, pero es parte de la oferta. O sea, vos pagás un satélite para que después las imágenes te la den los franceses de la flota que ellos tienen de satélite dando vuelta en el... No, boludo. Simpson lo retrata perfecto. Esto es un satélite para los Simpsons. Qué locura. Eso es un satélite para los Simpsons. Bueno, Quique... Déjame pasar una tanda antes de hacer eso. Dale y hacemos el cierre, Quique querido. Espérate. Bueno... Pará, Quique. Nuevamente. Sí, esto es a pedido del señor Daniel Márquez. A ver qué dice Daniel. Un abrazo gigante, Dani querido.
Sí, compartime la pantalla. Me dice, por favor, poné la imagen del Farsat, como nosotros le habíamos puesto Farsat, cuando Adrián Paenza, quien lo transmite, porque cuando lo transmitieron... Mirá, escuchame. Farsat 1. Pará, y Cristina en vivo viendo el lanzamiento desde Curó también. Todo. El satélite 1 que ofrece una amplia... que estaba Paenza, lo relataba con Víctor Hugo, hay que llegar a la emoción, escuchame, barrilete cómico, ¿de qué planeta viniste? ¿No? Y ahí estaba Cristina mirándolo, ¿no? Ahí los dibujitos. Sí. Esto mismo, en el momento que se lanza esto, después se vendió, al toque se vendió, o sea, olvídate, después el 1 y el 2 lo vendieron de vuelta, pero bueno, en ese momento se da una frase mítica, o épica, porque claro, vos me decías, pero mirá la truchada que le están mostrando al Ecuador. Bueno, en Argentina fue así, mirá, se lanza todo el show real, toda esta parte es la real, combustible, fuego. Por lo menos ahí nos muestran fierros que parecen caros. Al principio sí, decollage, ¿no? Empieza el despegue de noche, la empresa está francesa, tira el cohete, empieza a inclinarse el cohete, lógicamente. Llega un momento que el cohete está horizontal, al piso. ¿A dónde va, señor? Se va para abajo el cohete. ¿Qué pasa? Se apaga. Listo. Vos ya tenés que creer que esto está en el espacio digital. Y a partir de ese momento es así. Es este dibujo digital, lo hago yo mejor. Y en un momento Adrián Paenza se pone tan nervioso que dice, hay que hacer algo, yo con esto, o sea, hagamos algo. Dice de esta manera, mirá. Lo dice acá. La separación de los propulsores. Todo dibujito. Y en un momento se va a escuchar 9 kilómetros por segundo. 9 kilómetros por segundo. Miren los números abajo para saber dónde Sí, estamos. los números abajo tenés que mirar. La computadora a bordo detecta que ya no hay combustible en los tanques de propulsión. Ok. Entonces, Y ahí ahora viene Paenza y dice... que eso baja y separa los propulsores. Ahora le va a decir, Escucha. La separación de los ferries. Yo creo que necesitamos aplaudir, yo necesito hacer algo por esto, recargar de alguna manera la relación que ciertamente... Porque nuestros amigos científicos nos habían dicho que la procesión va por dentro como siempre, porque he visto aquí vamos todavía, la alegría de que finalmente esto se pone en marcha, porque una cosa es tener la certeza de que va a estar todo bien, y otra cosa es que efectivamente se ha estado todo bien, Adrián. Bueno, este es un momento particular y me gustaría incorporar no solamente a los que trabajan en ciencias duras, sino también a aquellos que trabajan en las ciencias sociales. Porque salió todo bien y por eso lo vendimos. Pero viste la expresión, yo necesito aplaudir, necesito hacer algo. Porque no hay una ligada emocional con el espacio exterior por la falsedad que tiene, porque sigue siendo dibujito de computadora. Sí. El ser humano no está viendo ahí una pantalla con un dibujo de computadora y dice, yo tengo que aplaudir, tengo que hacer algo. No, bueno, y ahí terminamos, maestro. Lástima que en el video no te ponían abajo bien grandote que flasheaban rojo, aplauso. Y ahí ya hay que aplaudir. Es el momento del aplauso. Che, bueno, Iru, bueno, no, pará, no te vayas. No me voy. Contanos lo que viene de las actividades de NUR para Todos, todo el grupo terraplanista, todo lo que van a hacer. Recién hablabas de Chile, pero ustedes siempre tienen eventos, vos vas a estar todavía de este lado del Atlántico un tiempo más. ¿Qué sigue? Mirá, ya que me das pie, rápidamente volvemos a compartir pantalla. Mirá, acá en NUR para Todos, en Instagram, reposteé una juntada que va a tener justamente nuestro amigo Daniel Márquez, encuentro juntada en Bariloche. Vamos a la puerta del Balseiro a decirle, queremos la guita del ARSAT, ¿no? Porque ahí los muchachos de Bariloche y de Córdoba con el CONADE, no. Una juntada ATP en Bariloche, viernes 18 de abril, 15 horas, en Skate Park Bariloche. Esto me lo posteaba el otro día Dani, lo estoy recordando para todos aquellos que están en Bariloche. Después tenemos... Va a estar Lore también ahí. Lore, un beso te mando. Claro, Lore también, y bueno, varios, Lore Arcoiris también, y otros. También, Lore Rodrigo, sí. Exactamente. Sí, Rodrigo, un beso para todos. Exacto. Después tenemos Santiago de Chile, 26 y 27 de abril 2025. Esto ya es una conferencia, no es que no es solamente tierra plana, sino que en realidad es una conferencia de salud, misticismo, cosmogonía,
donde va a estar Fernando Ferreira, va a estar Rosario Cardoso hablando de falsos positivos, viene de México Roberto Neotolteca, va a estar Dani Márquez, Aline Bisi, que es argentina. Ailín, pero el otro día estuvo cenando en casa con un grupo de amigos, Ailín. Bueno. Faltaba vos, mirá. Mirá, bueno, estaba viene Piero también Azori, está Martincito Rodríguez, Lara Hernández, Guillermo Wood, Alejandro Saleta, quien les habla, y Jordi Barea. Sí, Guillermo Wood, los hermanos Barea, esto es genial. Saleta, Alejandro Saleta va a estar. También, también. Los grandes. Sí. Estos 25 y 26 y 27 de abril en Santiago, en Chile. Así que religarechile.com, aquellos que quieran más info y comprar la entrada, ahí está la página. Y por último, nos vamos a encontrar el día 3 de mayo en Uruguay, en Punta Ballena, aprovechando que los Barea vienen y demás, vamos a estar ahí haciendo una charla coloquial. Martín, como siempre, infaltable desde el otro lado del Río de la Plata. Exactamente, haciendo un abrazo gigante, ahí. Martín, a vos también. Nos vamos a juntar seguramente con Salle, vamos a visitar un par de amigos y obviamente vamos a hacer una charla en un lugar muy bonito que nos presta una artista uruguaya que se llama Agó, una escultora también y bueno, pintora y demás. Bueno, no es la hija de Páez Vilaró, hijo, ¿no? De Carlitos, claro. Exactamente. Sí. La hija de Carlitos. Sí, y bueno, lo organiza Albi de Mar, que también la llevó a Chinda Brandolino, lo ha llevado a Josep Pamias y demás a varias conferencias ahí en Uruguay. Esta vez no es en Montevideo, porque conseguimos gratis el lugar de Agó, que también hay una cata de vinos y demás, salen 1.000 pesos uruguayos, así que aquellos que están en el Uruguay o de Argentina mismo, o se quieran acercar, el sábado 3 de mayo vamos a estar ahí, después el día domingo va a haber una juntada general y demás, así que esas son las actividades por el momento. Va a estar Chile, Uruguay y Bariloche. Cruzate, Quique, cruzate. ¿Por qué no? Tentadora la oferta, tentadora, aparte con todos estos amigos que van a estar ahí, muy tentadora la oferta. Después lo charlamos, dale, maestro. Y bueno, nada, gracias por el espacio, por salir al aire un ratito con vos, para tocar esta temática que va más allá de el lavado de dinero, va más allá del turismo espacial, que no es espacial, porque es un cohetito a 100 kilómetros y vuelve a caer. Todo eso que parece que muchas veces nosotros nombramos y que decimos que más allá de la cuestión espiritual hay un beneficio muy grande a nivel económico de por qué nos mentirían con la forma de la Tierra. Bueno, una de las aristas que tiene en lo económico es todo lo que concierne a la fantasía espacial en cuanto a que son objetos que no pueden ser auditados y sin embargo el dinero fluye hacia la nada misma, básicamente, en lugar de quedarse aquí. Lo del lavado de dinero es lo que menos me preocupa. ¿Sabes lo que me chupa el lavado de dinero? Lo que a mí me preocupa es el lavado de cerebros que nos hacen. Y bueno, y el terrible lavado de cerebros, que la única manera que hay de ponerle fin a esta pesadilla es despertando. Y si despertamos, el lavado de dinero se termina así, en el acto. Coincido, Quique, coincido. Por eso el espacio exterior y todo lo que lleva con eso, te lo proyectan en la cabeza. Vos nunca lo vas a poder experimentar. A mí me hubiese encantado que la Tierra fuera esférica realmente y salir al espacio exterior algún día en una nave. Bueno, tuve que asumir como adulto, educado, la realidad. El agua no se curva, es tan simple como eso. El agua no se curva. El resto es una proyección mental. Es una proyección mental. Así, de claro. Pero bueno. Todo es mente, el universo es mental, y sacan provecho de todo eso. Exactamente. Es un antiguo concepto hecho moderno. Es la idolatría a la bola, a the ball. Si usted quiere, puede vivir en una bola de fantasía o vivir con los pies sobre una tierra plana y estacionaria, que va a vivir más tranquilo y con menos preocupaciones. Dicho esto, Iru, te agradezco tanto, Iru. Te agradezco tanto. Bueno, a vos, maestro, a vos por darme ese asado en La Plata cuanto antes, ¿eh? Sí. Yo me tomo la confianza de hablar así porque estoy con un amigo. Obviamente. Esta charla es constante en la vida también fuera de internet con Quique. Exactamente. Sí, no tiene ningún chicaneo en especial. Es simplemente
cómo nos queremos con Quique. Así que gracias por la confianza y el micrófono abierto, Quique, de verdad. Gracias, Iru, gracias. Bueno, ya saben, nosotros volvemos con más Antisistemismo Explícito. Martes que viene, Antisistemismo de martes con Adrián Salvucci. Miércoles con Desde el Piso de Canal 22, haciendo el interés nacional. Ya saben, todo lo de esta semana ya está colgado en el canal de WQ. Así que, bueno, Iru, gracias totales por esta charla maravillosa. Golazo, Quique, golazo, para vos. Y esto se va a repetir muy pronto. Dale, un abrazo a todos, chau. Hasta la próxima. Donde se pueda irme, el engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite, Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Se implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer. En esencia, fuera de agua, la gravedad nadie la demuestra. Es hora de dar luz desde el espíritu a la ciencia. Ellos saben que la